día lleno de cierta adversidad, por todo lo que ya el pastor ha comentado, pero es un día de victoria. Hoy estamos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué le parece? Oh, gracias al Señor que por el poder de la gloria de Dios, Jesús vive. Jesús vive. Y porque Él vive, nosotros también vivimos. Mire, yo creo que algunos de ustedes son de la vieja guardia aquí en nuestra iglesia. Y seguramente ustedes recordarán un himno muy viejo. Yo no había nacido cuando ese himno fue compuesto. Creo que el pastor José Gregorio Hernández tampoco había nacido. Pero es un himno que habla de la resurrección de Jesús, pero habla también de nuestros triunfos en la resurrección de Jesucristo. Entonces, yo no sé si usted lo recuerda, ese himno se llama Porque Él vive. ¿Lo recordará? Vamos a ver si de pronto lo recuerda. ¿Cómo está esta gente con swing aquí, Luz? Más o menos, ahí es. Sí. Vamos a ver cómo estás tú con swing allí. Fino, calidad. ¿Y la batería, Luis? Usted está muy bien. Ok, vamos entonces. Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es salud, paz y perdón. Vivió y murió. Eso no está en la mayor. Por mis pecados vacía está la tumba porque Él triunfó. Vamos a hacer un ajuste, un segundito. Vamos a hacer un ajuste y vamos a subir eso a la mayor, porque estoy cantando forzado allí, pero hacia el túnel, ¿no? Entonces, Dios nos envió, ahora sí, a su Hijo Cristo. Él es salud, paz y perdón. Vivió y murió, así es, por mis pecados. Así está la tumba porque Él triunfó. Ahora sí, porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Vamos otra vez. Dios nos envió, así es, a su Hijo Cristo. Él es salud, paz y perdón. Vivió y murió por mis pecados. Vacía está la tumba porque Él venció. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé, sí sé, que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él.
creo que la vida vale más y más, porque Cristo resucitó entre los muertos. Gloria a Dios. La vida vale más y más. Solo por Él. Oh Señor, te alabamos. Exaltamos al Cristo que vive, que reina por los siglos de los siglos, y que hoy celebramos la resurrección tuya de entre los muertos por el poder de la gloria del Señor. Oh Padre, bendito sea tu nombre. Exaltado eres tú, Señor. Oh, tú vives, tú reinas, y porque tú vives, nosotros también vivimos y triunfamos, Señor. Oh, a ti sea toda la gloria, toda la honra, Señor, por los siglos de los siglos. Aleluya. Amén. La vida vale más y más. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Solo por Él. Oh, aleluya. Bendito eres tú, Señor. Bendito eres, tú vives. Gracias. A ver si usted puede seguirme Gracias, Señor. y diga así conmigo: Él vive ya, Él vive, Él vive ya, 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 Él vive ya, Él vive, Él vive ya. Él vive ya, Él vive, Él vive ya, 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 Él vive ya, Él vive, Él vive ya. Listo, no, ya vive. Le invito a que se siente, por favor. Gracias, muchachos, Dios les bendiga. Aprecio mucho su valor de acompañarme sin ensayar. Ay, qué bueno. ¿Tenemos ya la presentación por allí, Carlos? Si podemos poner la presentación sería... Ok, perfecto. Ajá. Cristo resucitó y hay algunos cristianos, personas, que de alguna manera viven tristes, deprimidos, desanimados, acongojados. Parece que las circunstancias están por encima de Dios. Viven sin esperanza. Hay otras personas que viven amargados, de mal humor, irritables, maldicientes. La vida es un fastidio completo. Pierden la perspectiva del gozo. La presentación ha avanzado como 4 láminas. Otras personas caen en la desesperación y la angustia. Pierden la brújula de la paz, de la mesura del diario vivir. Hay otras personas que viven golpeadas por las tinieblas. Viven ignorando su autoridad en Cristo. Viven con miedo a la muerte. Otras personas viven tras las rejas de la culpa, los traumas. Viven prisioneros de su pasado estéril. Son esclavos de alguna práctica pecaminosa. En fin, no disfrutan
de su libertad en Cristo. Pero tenemos muy buenas noticias en la mañana de hoy. Esas noticias tienen que ver, y necesito por favor que adelantemos a la gráfica que tengo aquí porque es importante. Las buenas noticias son los actos redentores de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo personificó de todos los actos redentores a través de los cuales Dios se ha dado a conocer al hombre desde cuando lo creó y lo colocó en el Edén, de distintas formas. Dios se ha comunicado a través de actos de palabra, Dios se ha comunicado a través de actos de visiones, Dios se ha comunicado con el hombre a través de actos redentores, pero la máxima expresión de la comunicación de Dios con el hombre fue nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús personificó él mismo, protagonizó él mismo, básicamente 7 actos redentores. El primero, la encarnación, Dios con nosotros. Y nosotros participamos de la encarnación porque constantemente vivimos bajo el amparo de Dios. Un segundo acto redentor de Jesús es la circuncisión, de la que casi nunca hablamos, y todos nosotros participamos de la circuncisión de Cristo. Dice el apóstol Pablo en Colosenses, el capítulo 2, el verso 11, que todos fuimos circuncidados en Cristo Jesús con circuncisión no hecha a mano, al echar de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Otro acto redentor que lo hablamos con mucha frecuencia es la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y también participamos de este acto redentor del Señor en el bautismo. De acuerdo a Efesios, el capítulo 6, el verso 3, Pablo dice que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte. Ahora bien, otro acto redentor, y es el que estamos celebrando en esta oportunidad, es la resurrección de Cristo. Pero lo voy a dejar allí en stand-by, porque de eso nos vamos a dedicar a hablar en esta ocasión. Pero luego de la resurrección de Jesús hubo otro acto redentor, y es la ascensión de Cristo. Y nosotros también participamos de la ascensión de Cristo. Dice el apóstol Pablo en Efesios el capítulo 2, el verso número 6, que Dios nos dio vida juntamente con Cristo, nos resucitó juntamente con Cristo y nos hizo sentar juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Y el último, el sexto acto redentor que llevó a cabo Jesucristo fue el bautismo con el Espíritu Santo, lo cual era una promesa que Dios había hecho desde el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Isaías, capítulo 32, capítulo 35, en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 39, en el libro del profeta Joel, capítulo número 2, y dio cumplimiento a esa promesa el día de Pentecostés, y todos nosotros conocemos acerca de este acto redentor del Señor Jesucristo y el bautismo y el papel que ocupa dentro de la historia de la redención. Y todos nosotros participamos de este acto redentor también. En 1 Corintios, el capítulo 2, el verso 13, Pablo dice, porque todos fuimos bautizados con un mismo espíritu, en un mismo cuerpo, sean judíos o sean griegos, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Y el último acto redentor que está por ejecutarse es el retorno de Jesús, la segunda venida de Jesucristo, en la cual también todos nosotros participaremos. Y usted conoce perfectamente primero a los Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13 hasta el 18. Y allí el apóstol Pablo habla de la esperanza que todos nosotros los hijos de Dios tenemos, y que cuando Cristo venga, los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire y así estar siempre
con el Señor. En todos los actos redentores que Cristo llevó a cabo, todos participamos de forma activa y recibimos beneficios de estos actos. Ahora, el acto que certifica a los otros 6 restantes es el acto redentor de la resurrección. Es la clave redentora. Nos decía nuestro pastor hace unos instantes que sin muerte no hay resurrección. Y la muerte de Cristo, junto con todos los actos redentores que Él ha llevado a cabo, y el último que queda, que es su retorno, todos quedan subordinados, certificados por la resurrección de Cristo de entre los muertos. En esta oportunidad tenemos que volver a decir, ajá, Cristo resucitó. ¿Y qué tiene que ver eso con nosotros entonces? Bueno, tenemos una selección bíblica que me gustaría leer para todos nosotros en esta oportunidad. Y es una selección bíblica de textos del apóstol Pablo. No nos vamos a concentrar en un solo texto, sino en varios textos donde el apóstol Pablo habla acerca de la resurrección de Jesucristo. Y el primero es en Primera a los Corintios, el capítulo número 15. Dice el apóstol Pablo, porque primeramente os hemos enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Romanos capítulo 10, versos 8 y 9. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahora Romanos capítulo 6 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Colosenses 3 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y regresamos a nuestro primer texto, 1 Corintios 15. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Cuando leemos toda esta selección literaria que viene del apóstol Pablo, hay una enseñanza medular, central, que salta a nuestros ojos. Y esa enseñanza es la siguiente: la resurrección de Cristo es la clave de la vida triunfante de los hijos de Dios. Oiga bien esto, todo lo que hemos leído se resume en esta declaración. Si usted al salir de nuestra reunión no puede recordar mayores detalles de todo lo que hemos dicho en esta oportunidad, yo le pido que por favor usted recuerde esto
lo cual es lo medular, lo esencial para usted y para mí en la mañana de hoy. La resurrección de Cristo es la clave de la vida triunfante de los hijos de Dios. ¿Usted podría leer esto conmigo, por favor? ¿Seguro? Leamos a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. La resurrección de Cristo es la clave de la vida triunfante de los hijos de Dios. Llévese esto en su mente y corazón. Si no recuerda los detalles, usted no va a perder la salvación por eso. Pero esto es lo esencial. La resurrección de Cristo es la clave para la vida triunfante de los hijos de Dios. Hay algunos objetivos que me gustaría proponerme para alcanzar en esta oportunidad. Una vez que hayamos finalizado nuestra exposición bíblica en la mañana de hoy, tú y yo habremos sido desafiados, en primer lugar, a ratificar nuestra fe en Cristo como nuestro exclusivo Salvador eterno. En segundo lugar, habremos sido desafiados a experimentar continua transformación integral de tal manera que agrademos a Dios con nuestro comportamiento recto. En tercer lugar, habremos sido desafiados a anhelar ardientemente la segunda venida de Cristo. Y por último, habremos sido desafiados a tener un encuentro con Cristo a fin de disfrutar de las implicaciones de su resurrección. Cuando hacemos un análisis de la perspectiva del apóstol Pablo en los textos que leyéramos anteriormente, en las cartas de él, cuando le hacemos un close-up a su perspectiva en cuanto a la resurrección de Jesucristo, nos damos cuenta que el apóstol Pablo nos va a enseñar las implicaciones de la resurrección de Cristo en nosotros, los hijos de Dios. Así que vamos a ver, en primer lugar, la primera implicación de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo para nosotros, los hijos de Dios. De acuerdo a 1 Corintios, el capítulo número 15, el verso 1 al 20, la resurrección de Cristo nos garantiza la certeza de nuestra fe. Esta es la primera implicación de la resurrección de Cristo en la vida de nosotros, los hijos de Dios. Garantiza la certeza de nuestra fe. En esta primera selección literaria que hemos hecho del apóstol Pablo en 1 Corintios, el capítulo número 15, podemos ver claramente que Pablo nos presenta el fundamento del Evangelio de Jesucristo. El apóstol Pablo, de alguna manera, estaba siendo cuestionado por los creyentes de Corinto, producto de la presencia de apóstoles fraudulentos que habían llegado posterior a su visita durante 1 año y 6 meses en Corinto. Y esto lo vemos que él lo desarrolla más en la segunda carta que él les escribe a estos creyentes de la ciudad de Corinto. Y cuestionaban su mensaje comparándolos con otros que habían pasado también por allá. Y Pablo, en esta primera parte del capítulo 15 a los Corintios, él define cuáles son las bases fundamentales del evangelio que él predica y que nuevamente reitera que es lo mismo que predican los otros apóstoles. ¿Cuáles son esas bases fundamentales del evangelio? Número 1, Cristo murió conforme a las Escrituras. Y allí seguramente Pablo estaba pensando en Isaías, el capítulo número 53. Y luego dice que fue sepultado para dar garantía de la muerte conforme a las Escrituras. Y que fue resucitado, y viene entonces la tercera parte
de los fundamentos del Evangelio conforme a las Escrituras. Y seguramente Pablo estaba pensando en este momento en Salmos, el capítulo número 16, donde David, siendo profeta, como lo dice Pedro en su primer discurso apologético, en el capítulo 2 del libro de los Hechos, anunció que el Hijo de Dios, Dios mismo hecho hombre, resucitaría y que su cuerpo no vería corrupción en el Seol. Ahora, de estos tres fundamentos del Evangelio, la muerte de Jesús, la sepultura de Jesús y la resurrección de Jesús, todo conforme a las Escrituras, el apóstol Pablo se va a concentrar en la resurrección de Jesús. Y se va a concentrar porque existía en la iglesia de Corinto conversaciones, como lo dice él más adelante, que corrompen las buenas costumbres. De allí viene ese dicho: las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Lo dijo el apóstol Pablo acá en 1 Corintios, en el capítulo 15. ¿Y qué era lo que se había corrompido? La doctrina de la resurrección de Jesús. Había seguidores de Jesucristo, quizá influenciados por los gnósticos, que creían que Jesús no había resucitado, simplemente porque no hay resurrección de los muertos. Probablemente había alguna influencia también de algún grupo judío llamado saduceos, que no creían en la resurrección de los muertos, y probablemente esta ola se había expandido y había llegado allí a Corinto. Lo cierto del caso es que el apóstol Pablo se concentra inmediatamente a demostrar la resurrección de Cristo. Y él utiliza básicamente dos argumentos. El primero es el argumento de los testigos. Se presentó a Pedro primero, luego a los 12, luego se presentó a más de 500 hermanos al mismo tiempo, luego se le presentó a Jacobo, luego menciona nuevamente que se le presentó a los apóstoles, y dice, y finalmente como a un abortivo, se me presentó también a mí, y está refiriéndose al momento cuando él iba camino a Damasco. Así que él dice, mire, hay demasiada gente que vio a Jesús después de su resurrección, lo cual demuestra que en efecto Él resucitó y hay resurrección de los muertos. Pero luego se va a un argumento que viene de las matemáticas y es la reducción a lo absurdo, lo cual es un método de argumentación para demostrar proposiciones a nivel de matemática. Pero, ¿qué hace la reducción a lo absurdo? Demuestra que una proposición es verdadera, probando que si no lo fuera, habría una contradicción en la misma. Por lo tanto, tiene que ser verdad. Este es el argumento de la reducción a lo absurdo. Y es lo que aplica Pablo aquí inmediatamente para argumentar la certeza de la resurrección de Cristo. Y él dice, mire, si Cristo no resucitó, comienza su argumento de reducción al absurdo, si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación y vana es la fe de ustedes también. Y sigue argumentando el apóstol Pablo y dice, mire, si en este mundo solamente nosotros esperamos en Cristo, el cual no resucitó, pues somos los más dignos de lástima en el mundo. Él está utilizando la reducción a lo absurdo, probando de que si no fuese cierta la resurrección de Jesucristo, sería una total contradicción
nuestra predicación, dice él, y vuestra fe. O sea, no tendría sentido. ¿Qué hacemos aquí? Y más adelante dice, miren, si Cristo no resucitó, simplemente comamos y bebamos, que mañana moriremos y punto. Y se termina esto. Pero entonces, en el verso 20, la parte A, dice, pero, a mí me encantan los peros de Pablo, pero Cristo ha resucitado. Y entonces certifica la verdad de la resurrección de Jesucristo. La primera implicación de la resurrección de Cristo es que garantiza la certeza de nuestra fe. A veces no nos detenemos a pensar, queridos hermanos, en los fundamentos del Evangelio de Jesucristo. Simplemente parece que vamos en una especie de inercia de fe. Y por vivir en una inercia en la fe, no nos detenemos a pensar en la muerte de Cristo, en la sepultura de Cristo y en la veracidad de la resurrección. ¿Y por qué lo digo? Porque si nosotros nos detuviésemos a tener una vida de fe consciente, es decir, que entendamos que quienes somos y lo que somos en Cristo Jesús y nuestro destino eterno depende de estos tres fundamentos de la fe, la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Si lo hiciéramos consciente, la resurrección de Jesucristo ocuparía en nuestra vida un lugar muy especial. Porque, como les dije, de los 7 actos redentores que Jesús ha llevado a cabo, faltando solamente el acto redentor de su segunda venida, todo queda certificado es por la resurrección de Jesucristo. Sin resurrección, hermanos, no hay cristianismo. Y muchas veces nosotros vivimos un cristianismo sin que la resurrección ocupe un lugar preponderante en nosotros. Porque la resurrección de Cristo, como vamos a ver más adelante, tiene un impacto importantísimo en nuestra calidad de vida. Y cuando nuestra calidad de vida se ve comprometida es porque hay un vacío en nuestra conciencia desde la perspectiva de la resurrección de Jesucristo. Es porque quizá estamos viviendo un cristianismo autómata, un cristianismo por inercia, un cristianismo en el que no tenemos la debida conciencia del lugar de la resurrección en nuestra vida. No es solamente un hecho histórico, es que la resurrección de Jesucristo es lo que le da certeza a mi fe. Es la resurrección de Jesucristo lo que me permite que yo como hijo de Dios pueda tener un lugar delante de Dios en su presencia. Es lo que me permite que yo pueda hablar con toda la seriedad, con toda la profundidad, con toda la entereza de que Jesucristo vive, y porque Él vive, yo vivo y triunfo como Él triunfó frente a la muerte. Pero no podemos vivir un cristianismo de inercia sin tomar en cuenta y considerar de manera significativa los fundamentos del Evangelio. Y en particular, la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Esta primera implicación es de carácter vital para nosotros. Sin resurrección, olvídate de la encarnación, olvídate de la circuncisión, olvídate de la muerte, olvídate de la ascensión, olvídate del bautismo con el Espíritu, olvídate de que Jesús va a venir por segunda vez. La resurrección es el sello de la autenticidad de Jesús y su
ministerio en el mundo de proclamación del reino de Dios para traer vida eterna a la humanidad. Y creo entonces que si la resurrección garantiza la certeza de nuestra fe, creo que debemos ponerle más atención a la resurrección. ¿Y sabe qué? Incluirla dentro del contenido programático de la predicación que nosotros hacemos. Nuestro pastor está desarrollando una serie acerca de la evangelización. Y por el poder del Espíritu estamos siendo influenciados para desarrollar toda una dinámica de evangelización en el Centro Evangelístico Peniel, una iglesia para la ciudad. Y pronto tendremos un evento donde traeremos personas para que conozcan a Jesucristo. Y hoy ya está finalizando la semana de oración por esa persona que Dios ha puesto en su corazón para llevarla a cabo, para traerla y que conozca al Señor Jesucristo. Pero déjeme decirle algo. Hemos predicado un evangelio chucuto. Un evangelio de ganga, un evangelio de oferta, un evangelio insulso realmente, donde lo hemos aislado de los fundamentos del evangelio. Y muy pocas veces en nuestras predicaciones boca a boca, muy pocas veces en las predicaciones en nuestros púlpitos, tenemos presente el elemento fundamental de la vida de fe, como lo es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra boca se debe llenar de la resurrección de Cristo al hablarle a la gente, porque es lo que garantiza la certeza de nuestra fe. Así que tenemos tarea. Y si usted que está hoy aquí con nosotros, si no conoce a Jesucristo como su Señor y Salvador, hoy usted tiene la oportunidad de creer en la resurrección de Jesús y garantizar así la vida eterna. La segunda implicación que encontramos en la selección literaria que hemos hecho de las cartas del apóstol Pablo, que nos permite entender que la resurrección de Jesucristo es la clave de la vida triunfante de los hijos de Dios, es que la resurrección de Cristo nos garantiza nuestra transformación integral. Y allí entramos entonces en Romanos capítulo 6, versos 1 al 6. La resurrección de Jesucristo garantiza nuestra transformación integral. El apóstol Pablo, en los primeros 5 capítulos, de una forma magistral, extraordinaria, él ha presentado la justicia de Dios que hace que el hombre tenga básicamente 2 resultados. 1, paz para con Dios, y 2, gloriarse en Cristo Jesús. Y en estos primeros 5 capítulos, en los 3 primeros capítulos, el apóstol Pablo declara que ningún ser humano sobre la faz de la tierra es justo, y que todos, gentiles y judíos, están execrados de la gloria de Dios por cuanto hemos pecado. Pero cuando llega el capítulo 3, el verso 21, presenta entonces la justicia de Dios y dice: pero ahora la justicia de Dios se ha manifestado. Y la justicia de Dios, él la ilustra con la figura de Abraham, que creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y entonces presenta, como lo dije hace unos instantes, que la justificación nos permite la posibilidad de estar en paz con Dios, porque éramos enemigos de Dios. Y nos permite gloriarnos en la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Ahora, cuando llega al capítulo 6, Pablo
inserta una técnica literaria que se llama diatriba, que es un diálogo con un interlocutor imaginario. Y entonces desarrolla la diatriba a través de preguntas. Y él dice, ¿qué pues diremos? Porque Dios nos ha justificado y ahora tenemos paz para con Él y ahora nos gloriamos en Él. ¿Perseveraremos en el pecado? Pablo era un hombre muy inteligente. Seguramente Pablo se adelantó a una posible sinvergüenzura de los discípulos en la iglesia de Roma. Y Pablo en su razonamiento, y lo sabemos por lo que escribe, pensó, bueno, esta gente ahora que les he hablado de la justificación por la fe, seguramente ahora se van a sentir con licencia para pecar. ¿Por qué? Porque están justificados. Ya Dios hizo lo que tenía que hacer, envió a su Hijo Jesucristo, otorgó perdón, ahora hay justicia. Bueno, pequemos. Y Pablo les dice, hey, un momento. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y la respuesta es inmediata, porque es una pregunta retórica que está haciendo en la figura literaria de la diatriba, y dice, en ninguna manera, ni se les ocurra pensar en esto. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que los que hemos sido perdonados aún sigamos viviendo en el pecado? No tiene sentido, dice Pablo. La justicia de Dios no nos da licencia para seguir arraigados al pecado. Pero entonces, una vez que aclara esto, inserta la fórmula transformativa y presenta entonces al bautismo como la clave de nuestro proceso redentor y transformativo. Oiga esto que le voy a decir. Próximamente tendremos bautizos en nuestra iglesia. Ya fue anunciado por las autoridades que presiden nuestra congregación Centro Evangelístico Peniel. Y a veces creemos que el bautismo es un acto simbólico. Mire, déjeme decirle algo. El bautismo, de acuerdo a Romanos, capítulo número 6, es el acto que nos permite participar de dos actos redentores significativos de nuestro Señor Jesucristo. Primer acto, la muerte de Jesús. Cuando somos bautizados, dice el apóstol Pablo, no lo estoy diciendo yo, Jorge Eliezer Navarrete, lo dice el apóstol Pablo, somos bautizados en la muerte de Cristo y participamos de la muerte de Cristo. ¿Qué significa esto? Lo vemos en el versículo número 6 de este capítulo 6, que cuando nos bautizamos existe una realidad espiritual, y es que nuestro viejo hombre es crucificado juntamente con Cristo para que el cuerpo de pecado sea destruido. Yo a veces me pregunto, ¿por qué hay tantos seguidores de Jesucristo que viven vidas cristianas tan desfasadas con la expectativa de vida que Dios tiene de santidad respecto a nosotros? ¿Por qué? Es posiblemente que no hemos comprendido la profundidad que existe en el bautismo como el acto que nos permite participar de la muerte de Jesucristo y entender que nuestro viejo hombre ha sido crucificado juntamente con Él para que el cuerpo de pecado, que es el viejo hombre, sea destruido de nuestra vida.
Quizá es porque como tomamos el bautismo como un acto simbólico, vivimos vidas cristianas simbólicas también. Pero déjeme decirte que cuando el apóstol Pablo escribió que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, significa que yo me identifico con la obra redentora de Cristo en el Calvario y yo estoy siendo crucificado con toda mi carga de pecado juntamente con Cristo y muero al pecado, a todos los hábitos que yo he traído, que me separaban de Dios. Pero en el mismo bautismo, ¿qué ocurre? Ocurre que participo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué implica la resurrección? Y aquí está el secreto. La resurrección implica vida nueva en Cristo Jesús. Ustedes pueden recordar un famoso texto que todos los evangélicos no sabemos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y esto ocurre cuando en el bautismo yo participo de la resurrección de Jesús. Por eso, el apóstol Pablo, en la carta a los Colosenses que leímos, él dice: si pues habéis resucitado, esa oración condicional, si pues, no es duda, es certeza y debería ser traducida: ya que hemos resucitado con Cristo, poned la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y luego en el capítulo 3, el verso 5 de Colosenses dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, inmundicia, impureza, avaricia, que es idolatría. También hagan morir la mentira. Y habla nuevamente en el verso 9 al 11 del viejo hombre, y luego habla de vestirnos del nuevo hombre. Participar de la resurrección de Jesucristo no es algo meramente teórico, es transformativo. Es simple y llanamente experimentar una vida nueva, transformación de nuestra manera de pensar, de nuestra manera de mirar, de nuestra manera de hablar, de nuestra manera de sentir, de nuestra manera de actuar. Participar de la resurrección de Jesucristo significa que garantizamos nuestra transformación integral. Muchos cristianos viven ignorando que gracias a la resurrección de Cristo y de participar en la resurrección de Cristo en el acto del bautismo, que no es nada simbólico, sino es un acto realmente que nos identifica con el acto redentor de Jesús. Por no tener esta conciencia, muchos cristianos viven vidas erráticas, completamente equivocados, esclavizados a una práctica pecaminosa, esclavizados a malos pensamientos, esclavizados a la pornografía, esclavizados a la masturbación, esclavizados a la fornicación, al adulterio, a la mentira, a la envidia, a los celos, malditos celos. ¿Por qué me engañas si no hay razón? La tercera implicación de la resurrección de Cristo, cuando revisamos la selección literaria que hemos leído de las cartas de Pablo, y que dan fe de que la resurrección de Cristo es la clave de la vida triunfante de los hijos de Dios, es que la resurrección de Cristo nos garantiza nuestra resurrección en la segunda venida de Jesucristo. Pablo dice en 1 Corintios: pero ahora Cristo ha resucitado y es las primicias de los que durmieron. Una expresión para hablar de los que han muerto en Cristo Jesús. Y simple y llanamente, la resurrección de Cristo
garantiza que tú y yo resucitemos cuando Él venga por segunda vez. Si es que estamos muertos para ese momento, resucitaremos con cuerpos transformados. Pablo introduce toda una discusión interesantísima allí en este texto, donde dice que lo incorruptible será vestido de incorrupción, donde nos dice que lo mortal será vestido de inmortalidad, significando esto transformación de nuestro cuerpo para estar en la eternidad con el Señor. La segunda venida de Jesucristo es el séptimo acto redentor que está por ocurrir. Y este acto redentor es un acto que estará marcado en primer lugar por la resurrección de los que han muerto en Cristo Jesús. Y Pablo dice, hay un misterio muy interesante: no todos moriremos, pero todos sí seremos transformados, porque en la segunda venida de Jesucristo, los muertos en Cristo resucitarán primero, y resucitarán con cuerpos inmortales, con incorrupción. Pero los que estemos vivos seremos arrebatados y también seremos transformados por el Señor, dice el apóstol Pablo. Y esto ocurrirá en un abrir y cerrar de ojos. Y el Señor entonces, con la resurrección de nosotros, Él va a llevar a cabo todo un proceso de sujeción histórica de todos los enemigos de Dios, y el último enemigo es la muerte. Y entonces es allí cuando el apóstol Pablo declara: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde está, oh sepulcro, tu victoria? No está en ningún lugar, porque Cristo, que es la primicia de la resurrección, garantiza que todos los muertos en Cristo resucitarán con cuerpos transformados. Y esa transformación significa eternidad al lado del Señor. Mis amados hermanos, hemos visto con estas tres implicaciones que la resurrección de Cristo es la clave de la vida victoriosa de los hijos de Dios. La resurrección de Cristo nos garantiza la certeza de nuestra fe. La resurrección de Jesucristo nos garantiza nuestra transformación integral. La resurrección de Cristo nos garantiza nuestra resurrección en la segunda venida de Jesucristo. ¿Cómo nos ayudan estas verdades a ser mejores hijos, hijas de Dios? Tenemos que preguntarnos algo en nuestra vida. ¿Vivimos con dudas acerca de la veracidad de la resurrección de Cristo? ¿O simplemente vivimos sin tener conciencia de que la vida cristiana depende de la resurrección de Cristo? Vivimos una vida bajo depresión, derrotas espirituales por pecados que nos esclavizan. Vivimos oprimidos por las fuerzas de las tinieblas. Vivimos con temor a la muerte. ¿Será que no vivimos la vida triunfante a la que Cristo nos ha llamado por la salvación debido a su muerte y resurrección? Si hemos respondido por lo menos un sí a alguna de estas preguntas, entonces las implicaciones de la resurrección de Cristo que hemos hablado son para ti y para mí también. Por un tiempo yo viví con miedo a la muerte, y en una ocasión iba en un Volkswagen y pasó un carro extraño y le grité: Cristo te ama. Y se han parado y nos comenzaron a perseguir. Y cuando nos trancaron la vía, se bajaron 4 hombres armados, y uno me puso una 9 milímetros en la frente. Cuando yo vi eso, créanme, no me asusté. En serio, porque simplemente dije, me acordé de Esteban: Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Yo me veía perforado el cerebro.
cuando dije: en tus manos encomiendo mi espíritu, en ese instante todo temor se me quitó, absolutamente todo. Y fui tan osado que me salí por la ventana del Volkswagen y le puse la mano en el hombro al señor que me estaba apuntando y le dije: mira, brother, lo que yo te dije es que Cristo te ama. Y te lo vuelvo a repetir: Cristo te ama y quiere transformarte, sacarte de la vida en la que te encuentras. Y se miraron los cuatro así desarmados y dijo: no vale, esta gente lo que son unos evangélicos, vámonos de aquí. Y entonces todo quedó allí, pero el temor a la muerte desapareció. Hoy tú y yo estamos siendo desafiados por Dios para abrazar con vehemencia las implicaciones de la resurrección de Cristo, para vivir de la manera triunfante aún después de la muerte. Piensa en esto. ¿Qué evidenciaría en tu vida que crees sin lugar a dudas en tu corazón que Cristo resucitó? ¿Qué? Piensa por un momento, ¿qué evidenciaría en tu vida que tú crees sin lugar a dudas que Jesús resucitó? Es difícil, ¿verdad? Permíteme sugerirte que la manera más evidente de que tú crees en la resurrección de Cristo es la transformación de tu vida. No hay otra. Es que pierdas el miedo a la muerte porque sabes que la resurrección de Cristo resucita tu resurrección cuando Él venga por segunda vez. Evangélicos que viven con miedo a la muerte son evangélicos bates quebrados que no tienen conciencia de la resurrección de Cristo en su vida. Evangélicos que viven con vidas chuecas, esclavizados a una práctica pecaminosa, cualquiera sea esta práctica pecaminosa, es porque no tienen conciencia de la resurrección de Cristo en su vida. Y la manera como tú y yo podemos evidenciar que no tenemos duda de la resurrección de Jesucristo es que nuestra vida experimente transformación y perdamos el miedo a la muerte, porque sabemos que vamos a resucitar cuando Cristo venga por segunda vez. Y eso es el sello de la vida triunfante más allá de la muerte misma. Así de sencillo. Vuelvo y te repito, si tú estás esclavizado a algún pecado, cualquiera sea este, es porque la resurrección de Cristo no está consciente en tu vida. Porque resurrección de Cristo es igual a transformación integral de tu vida y mi vida. Si tú vives con miedo a la muerte, la resurrección de Cristo no es consciente en tu vida. A mí me encanta nuestro pastor porque él siempre dice: todos vamos a morir. Algún día todos vamos a morir, ¿cierto, pastor? Eso es así. ¿Y saben qué? La muerte no es el final. La muerte es el principio de la vida triunfante para la resurrección cuando Cristo venga por segunda vez. Ahora mira, es posible que haya aquí entre nosotros alguien que no ha comenzado a seguir a Jesucristo. Es posible, no sé, porque no los conozco a todos. Pero si hay el caso de que alguien aún no haya comenzado a seguir a Jesús, hoy tú tienes la invitación de parte de Dios a que tengas un encuentro con Él a través de Jesucristo y que abraces las implicaciones de la resurrección de Cristo. Hoy tú puedes tener la certeza de la fe
por la resurrección de Cristo. Hoy tú puedes comenzar a experimentar transformación en tu vida por la resurrección de Cristo. Hoy tú puedes perder el miedo a la muerte por la resurrección de Cristo. Hoy tú puedes vivir triunfante por la resurrección de Jesucristo. Lo puedes. Y Dios te invita hoy a tener ese encuentro con Él. Yo no conozco a todos aquí en la iglesia, así que yo no sé si alguien es o no un seguidor de Jesucristo. Conozco a algunos. Pero si aquí hay alguien que quiere comenzar a disfrutar de las implicaciones de Cristo, de la resurrección de Cristo, yo quiero invitarlo que por favor levante su mano y se ponga de pie y diga: yo quiero disfrutar de las implicaciones de la resurrección de Jesús. Yo quiero comenzar a seguir a Jesucristo. Yo quiero experimentar transformación. Yo quiero tener una vida triunfante aún más allá de la muerte. ¿Hay alguien aquí que desea tener un encuentro con el Señor? Levante su mano. Allá está un joven, Dios te bendiga. ¿Alguien más? Ponte de pie, por favor. ¿Alguien más? Dios te bendiga. Otra bella joven. Dios te bendiga. ¿Alguien más, por favor? Levante su mano. Hoy es una invitación especial que Dios te está haciendo. Es un desafío. Tú también quieres seguir a Jesús. Dios te bendiga. Denle un aplauso a Él también. Oh, qué bueno. Bendito sea el nombre del Señor. Joven, por favor, tú podrías acercarte aquí al frente. Y tú también, por favor. Disculpa que te incomode, pero me gustaría invitarte a pasar aquí. ¿Tú también quieres abrazar las implicaciones de la resurrección de Jesús? Vaya, qué bueno. ¿Alguien más? Pastor, quisiera invitarte para que presidas este tiempo. Son los nuevos discípulos del Centro Cristiano, Centro Evangelístico Peniel. Vamos a darle a todos ellos un fuerte aplauso. Dios te bendiga, brother. Adelante en la fe de Jesucristo. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Ay, qué rico. Dios te bendiga. ¿Hay alguien más? Porque cada vez que miro hay uno más. Entonces, hay chance todavía. ¿Hay alguien más? No hay quinto malo, compadre. Usted se anexó el número quinto, así que... Bien, pastor. Adelante. Dios les bendiga. Los quiero un montón. Dios los bendiga, iglesia. Aleluya. Vamos a estar de pie, por favor, este día. La Biblia dice que hay gozo, hay alegría en el cielo cuando un pecador se arrepiente. ¿Cuántos de los que están por allá hemos tenido esta maravillosa experiencia? Venir a Cristo, entregarle nuestros corazones. Un día inolvidable, ¿verdad? Así como lo será para cada uno de ustedes. Día maravilloso en que celebramos a Cristo, celebramos su resurrección, celebramos su amor, su misericordia. Tener el privilegio de confesarle como el Hijo de Dios y como nuestro Salvador personal. Es una decisión importante, es una decisión de eternidad. Por lo tanto, reviste esto una importancia vital. Por favor, quiero que cierren sus ojitos y hagamos esta oración de fe. Repita después de mí: Señor Jesús, este día, al escuchar tu palabra, he entendido claramente que tú eres el Hijo de Dios, que te has encarnado, que has venido a esta tierra a morir por mí, a entregar tu vida por mí, y que has resucitado y has ascendido a los cielos. Hoy yo acepto esa realidad expresada en tu palabra hoy y confieso con mi corazón y con mis labios que tú eres el Hijo de Dios. Te recibo profundamente como mi Señor. Quiero que limpies mi corazón,
perdonando todos mis pecados y haciéndome la persona que tú quieres que sea. Amén y amén. Gloria al Señor, aleluya. Gracias, Jesús.